Sara Martínez entró en los vestuarios del gimnasio comunitario. Llevaba la bolsa de deporte colgada al hombro. El aire húmedo, mezclado con el olor a cloro de la piscina cercana, la golpeó de inmediato. Acababa de mudarse a este pequeño pueblo costero de Virginia tras terminar lo que la mayoría suponía que era otro trabajo de oficina en el ejército. A sus 35 años, parecía una mujer más intentando mantenerse en forma. Nada más destacable. En los vestuarios bullía la charla habitual de la gente que salía por la tarde. Sara encontró una taquilla vacía en un rincón, apartada del bullicio. Prefería estar sola, una costumbre que había adquirido tras años velando por la seguridad operativa. Mientras se cambiaba, no pudo evitar oír la conversación que se desarrollaba cerca de las duchas. ¿Has visto a la chica nueva que acaba de llegar?, susurró Jessica, una agente inmobiliaria que parecía estar al tanto de todo el pueblo. Oí que estuvo en el ejército, pero mírala. Es tan menuda y callada. Seguro que solo se dedica a papeleo en alguna oficina. Sara siguió doblando la ropa metódicamente, sin mostrar ninguna reacción. Había escuchado esa conversación, con sus respectivas variaciones, infinidad de veces. Su complexión menuda y su actitud modesta a menudo llevaban a la gente a subestimarla por completo. Sí, la vi ayer batallando con la máquina de remo, añadió Mónica, la esposa de un policía local. Estas burócratas militares siempre se creen más duras de lo que son. Probablemente nunca vio acción de verdad. El grupo de mujeres rió entre dientes mientras comentaban lo que percibían como la evidente falta de experiencia militar de Sara. Asumieron que debía haber sido especialista en comunicaciones o quizás trabajaba en logística. La idea de que pudiera haber participado en algo peligroso o exigente les parecía ridícula. Sara terminó de cambiarse y se dirigió a la sala de espera. Al pasar junto al grupo, alcanzó a oír el final de su conversación. Apuesto a que no podría hacer ni 10 flexiones como es debido, dijo Jessica con una sonrisa burlona. Todas estas aspirantes a duras son iguales. En la sala de pesas, Sara comenzó su rutina con la misma precisión que aplicaba a todo en su vida. Empezó con ejercicios de peso corporal, pasando de flexiones, dominadas y burpees con fluidez y eficiencia. Sus movimientos eran controlados y precisos, cada repetición ejecutada con una técnica perfecta. Varias personas en el gimnasio empezaron a notar su inesperada fuerza y resistencia. Las mismas mujeres del vestuario se habían trasladado a la zona de cardio, donde continuaron. Sus comentarios se oían mientras pedaleaban sin mucho entusiasmo en las bicicletas estáticas. Observaban a Sara completar serie tras serie de ejercicios exigentes. Pero en lugar de impresionarse, encontraban nuevos motivos para criticarla. Probablemente está presumiendo, observó Mónica, intentando demostrar algo porque sabe que no tiene madera militar. Ya he visto esto antes con gente que se siente insegura sobre su historial militar. Sara se dirigió a la zona de pesas libres y escogió una barra para peso muerto. El peso que escogió era mayor que el que la mayoría de los hombres del gimnasio usaban habitualmente. Al colocarse y empezar a levantar, su técnica era impecable. La barra se movía con fluidez en cada repetición, sin titubear ni perder el control. Su respiración se mantuvo constante y controlada durante toda la serie. Es demasiado peso para alguien de su tamaño, comentó Jessica en voz lo suficientemente alta para que la oyeran. Se va a lesionar intentando impresionar a la gente. Esto es justo lo que pasa cuando la gente miente sobre su historial militar. Los comentarios de las mujeres se volvían más incisivos y personales. Parecían genuinamente molestas por la presencia de Sara y su evidente estado físico. Aun reconociendo que sus suposiciones podían ser erróneas, se reafirmaron en sus juicios iniciales. Sara terminó su entrenamiento y regresó al vestuario para ducharse. El mismo grupo estaba allí ahora, hablando abiertamente de ella a su alcance. Parecían creer que su evaluación no solo era precisa, sino también algo que ella necesitaba oír. Me da pena, dijo Mónica con una voz cargada de falsa compasión.
Es evidente que se esfuerza demasiado por ser alguien que no es. Los verdaderos héroes militares no necesitan demostrar nada en gimnasios civiles. Cuando Sara entró en las duchas, la conversación se tornó aún más tensa. Las mujeres parecían envalentonadas por lo que percibían como su superioridad numérica y su continuo silencio. Mi marido dice que siempre se puede distinguir a los verdaderos soldados de los farsantes, anunció Jessica. Los verdaderos no necesitan presumir. Confían en lo que han logrado. Esta resuma inseguridad. Sara se lavó el pelo metódicamente, manteniendo una expresión neutral a pesar del ambiente cada vez más hostil. Años de experiencia en situaciones mucho más peligrosas le habían enseñado a controlar sus reacciones emocionales por completo. Estas críticas de barrio no representaban ninguna amenaza real, solo ruido que había que soportar. Oí que vive sola en ese pequeño complejo de apartamentos en Harbour Street, añadió una tercera mujer llamada Brenda, que trabajaba en el banco local. Sin marido, sin hijos, y probablemente sin amigos de verdad. Eso es lo que pasa cuando construyes tu identidad en torno a un servicio militar que probablemente ni siquiera fue real. Los ataques personales continuaron mientras Sara terminaba de ducharse. Las mujeres parecían disfrutar de su evaluación colectiva de esta recién llegada que no había cumplido con sus expectativas sobre cómo debía verse o comportarse una veterana militar. Seguro que se cree superior a nosotras por haber llevado uniforme, concluyó Mónica. Pero mírenla ahora. Otra soltera intentando revivir una gloria imaginaria que nunca existió. Sara se secó y empezó a vestirse, manteniendo su característico silencio. Hacía tiempo que había aprendido que responder a críticas infundadas solía empeorar las cosas. Sus logros reales hablaban por sí solos para quienes importaban. Mientras se preparaba para salir del vestuario, la conversación de las mujeres giró en torno a la posibilidad de presentar una queja a la gerencia del gimnasio sobre los socios que, según ellas, creaban un ambiente incómodo al presumir y hacer sentir inferiores a los demás. Parecían convencidas de que la presencia de Sara y su rutina de ejercicios eran, de alguna manera, un ataque personal a su propia forma física y autoestima. Sara guardó sus cosas en la bolsa del gimnasio y se dirigió a la salida. Mañana le esperaba otro entrenamiento, otro día más. Una oportunidad para que estas mujeres expresaran sus opiniones y un día más cerca del momento en que la verdad sobre su pasado inevitablemente saldría a la luz en esta pequeña comunidad interconectada. El acoso continuó durante 3 semanas. Cada tarde, cuando Sara llegaba al gimnasio, el mismo grupo de mujeres se reunía en los vestuarios como una manada de hienas, listas para analizar cada uno de sus movimientos. Sus comentarios se habían vuelto más atrevidos y personales, convencidas de que de alguna manera estaban prestando un servicio público al exponer lo que creían que era un fraude. Ahí está otra vez, anunciaba Jessica cada vez que Sara entraba. La mismísima señorita Fuerzas Especiales, me pregunto para qué misión imaginaria estará entrenando hoy. Las mujeres habían creado toda una historia ficticia sobre Sara, pintándola como una exempleada con delirios de grandeza que se había convencido de ser una especie de guerrera de élite. Compartieron esta historia con otros miembros del gimnasio, muchos de los cuales comenzaron a ver a Sara con recelo y diversión. La rutina de Sara nunca variaba. Llegaba a las 6:30 en punto, entrenaba con la misma intensidad metódica, se duchaba y se marchaba sin entablar conversación. Su constancia parecía irritar aún más a las mujeres, ya que si su negativa a reaccionar a sus provocaciones era de algún modo prueba de su culpabilidad. Los militares de verdad tienen historias que contar, declaró Mónica durante una sesión particularmente cruel. Hablan de sus experiencias, de sus compañeros, de sus despliegues. Ella nunca dice una palabra porque no tiene nada interesante que decir. La situación llegó a un punto crítico un jueves por la noche cuando las mujeres decidieron confrontar a Sara directamente. Habían pasado el día hablando sobre lo que consideraban su comportamiento cada vez más arrogante en la sala de pesas, donde realizaba ejercicios que desafiaban incluso a los hombres más fuertes del gimnasio. Cuando Sara entró en la zona de duchas,
Jessica dio un paso al frente con las manos en las caderas. Tenemos que hablar, anunció. Todo este teatro que estás montando se está volviendo ridículo. Sara siguió preparándose para ducharse, sin dar ninguna señal de haber oído lo que le dijo. Su calma solo avivó aún más la ira de Jessica. No me ignores, continuó Jessica, alzando la voz. Sabemos que no eres quien dices ser. El pequeño puesto administrativo que tuviste en el ejército no te convierte en una superheroína. Mónica intervino desde el otro lado de la sala. Mi marido trata con veteranos de verdad todos los días en su trabajo. No se comportan como tú. No vienen a gimnasios civiles intentando presumir y hacer sentir mal a los demás. Sara comenzó a lavarse el pelo. Sus movimientos eran deliberados y pausados. Las mujeres interpretaron su silencio como culpa o cobardía, ninguna de las cuales le granjeaba simpatía alguna. Te crees muy valiente, añadió Brenda desde cerca de las taquillas. Pero ni siquiera puedes tener una simple conversación. ¿Qué clase de soldado huye del conflicto? El ataque verbal continuó durante varios minutos. Las mujeres se turnaron para compartir sus teorías sobre la supuesta carrera militar de Sara, cada acusación más elaborada que la anterior. Parecían creer que estaban desenmascarando a una peligrosa impostora que, de alguna manera, perjudicaba a su comunidad con su mera existencia. Siento lástima por la unidad que tuvo que lidiar contigo, concluyó Jessica. Suponiendo que alguna vez estuviste en una unidad y no solo archivando papeles en alguna oficina subterránea. Sara terminó de ducharse y comenzó a secarse. Las mujeres habían formado un semicírculo alrededor de la zona, con la clara intención de continuar su confrontación hasta obtener algún tipo de respuesta o reconocimiento. El silencio podría haber funcionado en la situación militar ficticia que te inventaste, dijo Mónica. Pero aquí no funcionará. Este es nuestro gimnasio, nuestra comunidad. Tenemos derecho a saber quién es quién. Estamos lidiando con esto. Por primera vez en semanas, Sara miró directamente al grupo de mujeres. Sus ojos recorrieron lentamente los rostros, captando sus expresiones de indignación fingida y preocupación fingida. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero con una autoridad inconfundible. No saben nada de mi servicio ni de mi pasado, dijo simplemente. Y no tienen por qué saberlo. La respuesta les pareció insuficiente a las mujeres, que esperaban una confesión completa o una elaborada defensa de sus credenciales militares. En cambio, recibieron una declaración que, de alguna manera, las hizo sentir menospreciadas en lugar de reivindicadas. Eso es justo lo que diría alguien con algo que ocultar, replicó Jessica. Pero su voz carecía de la convicción anterior. Algo en la actitud de Sara había cambiado la dinámica en la sala, aunque las mujeres no lograban identificar qué era. Sara terminó de vestirse y guardó sus cosas en la bolsa. Al prepararse para irse, se detuvo en la puerta del vestuario y se volvió hacia el grupo. Deberían preocuparse menos por el servicio militar de los demás y centrarse más en sus propios objetivos de acondicionamiento físico, dijo. Para eso estamos todas aquí. ¿No? El comentario caló hondo, ya que varias de las mujeres llevaban años siendo socias del gimnasio sin mostrar una mejora significativa en su forma física. Pasaban más tiempo charlando y cotilleando que haciendo ejercicio, algo que de repente les pareció vergonzosamente obvio. Tras la marcha de Sara, las mujeres intentaron recuperar su indignación, pero algo había cambiado. Su breve respuesta había sido pronunciada con una seguridad tranquila que resultaba difícil de descartar como la de alguien que intentaba mantener una identidad falsa. Probablemente ha estado practicando ese discurso, dijo Jessica, pero su voz carecía de convicción. La gente como ella siempre tiene respuestas preparadas. Al día siguiente, Sara llegó a su hora habitual y encontró el gimnasio inusualmente tranquilo. Estaba la clientela habitual de la tarde, pero el ambiente era distinto. La gente parecía observarla con más atención, no con la diversión de antes, sino con algo parecido a la curiosidad. El grupo de mujeres estaba en sus lugares habituales,
pero sus comentarios eran más apagados. Seguían intercambiando miradas y susurrando, pero la seguridad agresiva de días anteriores había sido reemplazada por algo que parecía casi incertidumbre. Sara completó su rutina de ejercicios con la misma precisión de siempre. En el vestuario, después, las mujeres se mantuvieron vigilantes, pero con menos hostilidad evidente. Parecían estar esperando algo, aunque no podían articular qué esperaban que sucediera. Sin que ninguna lo supiera, ya se habían puesto en marcha acontecimientos que pronto darían respuesta a todas sus preguntas sobre el pasado de Sara. La estrecha comunidad de aquel pequeño pueblo costero hacía que los secretos rara vez permanecieran ocultos por mucho tiempo, y la presencia de Sara ya había atraído la atención de personas que comprendían la importancia de ciertos detalles sutiles en su comportamiento y actitud. El cambio comenzó sutilmente un viernes por la mañana cuando Tom Bradley, un suboficial mayor retirado de la Armada que trabajaba a tiempo parcial en el puerto deportivo local, se encontraba en el gimnasio durante la hora habitual de entrenamiento de Sara. Le intrigaba la mujer de la que hablaban los demás, sobre todo después de oír las coloridas descripciones que hacían de su supuesto pasado militar. Tom se colocó en un banco de pesas desde donde podía observar la rutina de Sara sin llamar la atención. Lo que vio le hizo interrumpir su propio entrenamiento por completo. Sus movimientos, su porte, y especialmente, su enfoque del entrenamiento físico, le resultaron familiares, algo que la mayoría de la gente no notaría. Durante el calentamiento, Sara realizó una serie de estiramientos y ejercicios de movilidad que Tom reconoció de los protocolos avanzados de entrenamiento militar. No eran movimientos que se enseñaran en el entrenamiento básico ni siquiera en la mayoría de las escuelas especializadas. Eran técnicas desarrolladas para operadores que necesitaban mantener una condición física óptima en circunstancias extremas. Cuando Sara pasó a la barra de dominadas, Tom observó su técnica con creciente interés. Su agarre, su respiración y la velocidad controlada de sus repeticiones indicaban un entrenamiento mucho más allá de los requisitos militares estándar. Completó 25 dominadas perfectas sin esfuerzo aparente, e inmediatamente después pasó a una serie de muscle ups que la mayoría de la gente en el gimnasio no podría realizar. Tom había servido durante 30 años y había trabajado con varias unidades de operaciones especiales a lo largo de su carrera. Sabía lo que indicaban ese nivel de condición física y esos patrones de movimiento específicos. La mujer de la que se burlaban los chismosos locales estaba demostrando capacidades que sugerían entrenamiento al más alto nivel en operaciones especiales militares. Tras completar su entrenamiento, Sara se dirigió a los vestuarios, donde la esperaba el grupo habitual de críticos. Tom se quedó cerca de la barra de zumos, lo suficientemente cerca como para oír su último intercambio de comentarios. «¿La viste presumiendo otra vez hoy?», le decía Jessica a Mónica. «Tantas dominadas y ejercicios sofisticados. Definitivamente está compensando algo. Mi marido dice que los verdaderos militares no necesitan demostrar nada así». Mónica respondió: «Confían en sus logros reales». Tom se encontraba en una posición incómoda. El protocolo militar y la simple cortesía le indicaban que no debía interferir en disputas civiles, pero estaba presenciando una situación potencialmente grave que se desarrollaba a partir de un completo malentendido. A la mañana siguiente, Tom llegó al gimnasio más temprano de lo habitual, con la esperanza de encontrarse con Sara en un momento más tranquilo. La encontró en la piscina, nadando largos con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás. Su técnica de nado y su resistencia sugerían un entrenamiento acuático exhaustivo. Otra prueba que confirmaba sus crecientes sospechas sobre su pasado. Cuando Sara terminó de nadar y se dirigió a la orilla, Tom se acercó con naturalidad. «Disculpa», dijo. «Soy Tom Bradley. Me llamó la atención tu rutina de entrenamiento. ¿Te importaría decirme en qué rama de las Fuerzas Armadas serviste?» Sara lo observó con atención, fijándose en su porte y en los sutiles indicios que lo delataban como militar. «En la Marina», respondió simplemente. «30 años, jefa maestra», dijo Tom. «Reconozco algunos de esos ejercicios que hace.
entrenamiento especializado. La expresión de Sara permaneció neutral, pero Tom pudo ver que ella lo juzgaba de la misma manera que él la había juzgado a ella. Algunos, dijo ella. El breve intercambio confirmó las sospechas de Tom. La reticencia de Sara a dar detalles no era evasiva ni vergüenza por su limitado historial militar. Era la discreción propia de alguien cuya verdadera trayectoria militar no podía comentarse casualmente con desconocidos, ni siquiera con otros veteranos. Bueno, dijo Tom, extendiendo la mano. Gracias por su servicio. Por todo. El énfasis en todo transmitía que comprendía la importancia de su silencio sobre los detalles. Sara le estrechó la mano con un apretón que confirmó todo lo que Tom había sospechado sobre su entrenamiento y experiencia. La noticia comenzó a correr entre la comunidad de veteranos de la ciudad, aunque no como lo habían planeado los chismes del gimnasio. Tom mencionó sus observaciones a algunos amigos de confianza que también habían servido en diversas ramas militares. Ninguno conocía la trayectoria exacta de Sara, pero todos reconocieron las señales de alguien cuyo servicio había sido mucho más significativo que el suyo. Su modestia parecía evidente. Mientras tanto, el acoso en los vestuarios continuaba. Las mujeres habían notado la breve conversación de Tom con Sara y la incorporaron a su relato del engaño. Ahora tiene a un viejo de la Marina convencido de que es legítima, se quejó Jessica. Probablemente le contó alguna historia de que era enfermera de la Marina o algo igual de inofensivo, pero que sonara impresionante. Estos militares siempre se apoyan entre sí, añadió Mónica, incluso cuando uno de ellos exagera claramente su historial militar. La ironía era que el historial militar real de Sara era tan clasificado y extraordinario que incluso la mayoría del personal militar habría tenido dificultades para creer la verdad completa. Su silencio no protegía una mentira, sino que ocultaba logros que estaban literalmente más allá de la imaginación de sus críticos. El doctor Robert Chen, un médico local que había servido como cirujano de vuelo en la Marina, se encontraba en el gimnasio la semana siguiente cuando presenció una de las confrontaciones más agresivas en los vestuarios. Observó la respuesta de Sara a la provocación verbal con interés profesional, notando su control del ritmo cardíaco, la regulación de su respiración y sus patrones de respuesta al estrés. Como cirujano de vuelo, el Dr. Chen había evaluado al personal para diversos puestos militares de alta presión. Las respuestas fisiológicas de Sara ante la confrontación sugerían a alguien con amplia formación en gestión del estrés y desescalada de conflictos. Estas no eran habilidades desarrolladas en puestos administrativos ni siquiera en la mayoría de los roles de combate. Tras el incidente, el Dr. Chen se presentó a Sara, mencionando su propio servicio en la Marina. Su conversación fue breve, pero reveladora para quien supiera qué buscar. El conocimiento que Sara tenía de los protocolos médicos militares y sus referencias informales a diversos entornos operativos dibujaban la imagen de alguien que había participado en misiones que requerían las más altas autorizaciones de seguridad. La pequeña red de veteranos locales comenzó a reconstruir una imagen más clara de los antecedentes de Sara. Incluso sin conocer los detalles específicos, su creciente respeto por ella contrastaba fuertemente con el continuo acoso de las mujeres civiles que seguían convencidas de que estaban desenmascarando a una impostora. La situación se acercaba a un punto crítico en el que los verdaderos antecedentes de Sara inevitablemente se harían públicos. La misma dinámica pueblerina que había propiciado el acoso pronto se volvería en su contra, ya que quienes realmente entendían el servicio militar comenzaron a hablar sobre lo que reconocían en su porte y capacidades. La revelación llegó un martes por la noche de la forma más inesperada posible. Sara acababa de terminar su entrenamiento y se dirigía a su coche cuando oyó gritos provenientes del aparcamiento contiguo al gimnasio. Un hombre amenazaba a una adolescente cerca de la parada del autobús, exigiéndole su mochila y su teléfono mientras blandía lo que parecía ser un cuchillo. La mayoría de los usuarios del gimnasio que se percataron de la situación se quedaron paralizados o empezaron a sacar sus teléfonos para llamar a la policía. Sara se dirigió hacia la confrontación con el paso fluido y decidido que Tom Bradley y los demás veteranos habían reconocido,
pero no habían podido identificar con exactitud. «Oye», le gritó al agresor con una voz que se oyó claramente en todo el aparcamiento. «¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño?» El hombre, que era considerablemente más grande que Sara, se giró hacia ella con evidente irritación. «Métete en tus asuntos, jovencita, a menos que quieras lo mismo». Jessica, Mónica y varios otros miembros del gimnasio se habían reunido cerca de la entrada, observando la escena. «Alguien debería llamar a la policía», susurró Mónica. «Esa loca se va a meter en problemas intentando hacerse la heroína». Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que los testigos tendrían dificultades para describir la secuencia de los hechos con precisión. El agresor, el hombre, se abalanzó sobre Sara con el cuchillo en alto. Ella esquivó el ataque con un mínimo movimiento, le agarró la muñeca y aprovechó su propio impulso para estamparlo de cara contra el pavimento. Todo el encuentro duró menos de 3 segundos. El hombre intentó levantarse, pero Sara se había colocado de tal manera que cualquier movimiento agresivo le resultaba imposible. Le habló en voz baja, demasiado baja para que los presentes la oyeran, pero lo que le dijo lo convenció de permanecer inmóvil hasta que llegara la policía. «Joder», murmuró Tom Bradley al Dr. Chen, quien también había presenciado el incidente. «¿Viste cómo lo derribaron? Eso no fue un curso de defensa personal de fin de semana». La adolescente estaba conmocionada, pero ilesa. Sara se arrodilló a su lado, hablándole con voz tranquila y tranquilizadora mientras vigilaba al atacante, ya sometido. Su actitud era profesional y controlada, sin mostrar la adrenalina que cabría esperar de una persona que acababa de verse involucrada en un enfrentamiento violento. Cuando llegó la policía, encontraron la escena completamente bajo control. El atacante permaneció en el suelo. El suelo, aparentemente sin querer o sin poder moverse. Sara ofreció un relato breve y preciso de lo sucedido, utilizando una terminología que denotaba familiaridad con los procedimientos policiales. El agente Mike Torres, quien había servido en el ejército antes de unirse a la policía, notó de inmediato algo inusual en la declaración de Sara. Su descripción del incidente estaba estructurada como un informe militar posterior a una acción, con estimaciones de tiempo precisas y observaciones tácticas que la mayoría de los civiles no considerarían incluir. «Señora, ¿puedo preguntarle sobre su experiencia?», inquirió el agente Torres tras tomarle declaración. Manejó esta situación con lo que parece ser formación profesional. «Tengo algo de experiencia en resolución de conflictos», respondió Sara diplomáticamente. La gente del gimnasio había observado todo el incidente con creciente asombro. Jessica y Mónica estaban entre ellos. La confianza que habían depositado en su evaluación de Sara había sido reemplazada por una evidente confusión y preocupación. «Tal vez la juzgamos mal», susurró Brenda a los demás. «La gente normal no se mueve así». «Cualquiera puede tener suerte», insistió Jessica, aunque su voz carecía de convicción. «Un incidente no prueba nada sobre su experiencia militar». Pero el incidente había sido presenciado por demasiadas personas. Entre ellos se encontraban varios con experiencia militar que comprendieron la importancia de lo que habían observado. La noticia de la mujer tranquila del gimnasio que había neutralizado a un atacante armado con habilidades que sugerían mucho más que un entrenamiento básico de defensa personal comenzó a correr por la comunidad. Tom Bradley decidió que era hora de hacer algunas llamadas. Su red de contactos militares incluía personas que aún tenían acceso a bases de datos de personal e información clasificada. Sin violar los protocolos de seguridad, podría averiguar algo sobre el historial militar de Sara. La llamada que hizo fue a la suboficial mayor Patricia Williams, quien trabajaba en el comando de personal de la Armada y le debía a Tom varios favores de la época en que sirvieron juntos. Describió las capacidades físicas de Sara, sus patrones de comportamiento y el incidente en el estacionamiento. «Tom», dijo Patricia después de escuchar su descripción, «no puedo darte detalles específicos, pero puedo decirte que alguien con esas capacidades y ese nivel de discreción sobre sus antecedentes probablemente tenga un historial militar clasificado por muy buenas razones».
¿De qué nivel de clasificación estamos hablando?, preguntó Tom. Del tipo de clasificación en el que incluso hacer las preguntas equivocadas podría provocar una visita de personas con las que no quieres reunirte, respondió Patricia. Si es quien creo que es según tu descripción, entonces las mujeres que la acosan no tienen ni idea de lo equivocadas que están. Mientras tanto, el ambiente en el vestuario había cambiado drásticamente. Las mujeres que habían pasado semanas burlándose de Sarah ahora no sabían cómo actuar. La crueldad casual que les había parecido divertida cuando se dirigía a lo que creían que era una impostora, se sentía muy diferente cuando se aplicaba a alguien que acababa de demostrar una auténtica capacidad heroica. Tenemos que tener cuidado, advirtió Mónica a las demás. Si de verdad es de las fuerzas especiales, no conviene enemistarse con ella. Probablemente se ha estado riendo de nosotras todo este tiempo, dijo Jessica, con la ira ahora teñida de vergüenza. Dejándonos hacer el ridículo mientras sabía que podía destruirnos cuando quisiera. La realidad era que Sarah nunca había considerado a sus críticos merecedores de ira o represalias. Su entrenamiento le había enseñado a reservar sus habilidades para situaciones que realmente importaban, no para disputas insignificantes entre civiles. El incidente del aparcamiento había sido una amenaza real que requería intervención, no una oportunidad para demostrar su valía. Personas cuyas opiniones no tenían importancia en su mundo. El Dr. Chen se acercó a Sarah después de su entrenamiento al día siguiente, aparentemente para agradecerle por ayudar a la adolescente, pero en realidad para satisfacer su curiosidad profesional sobre sus antecedentes. Aquello fue una impresionante gestión de la crisis. Ayer, dijo, su evaluación médica posterior de la chica sugiere cierta formación en respuesta a traumas. Todo el mundo debería saber primeros auxilios básicos, respondió Sarah. Pero el Dr. Chen notó que había evaluado a la chica por shock psicológico utilizando técnicas enseñadas en cursos avanzados de medicina de combate. Las piezas de la verdadera identidad de Sarah comenzaban a encajar. Para aquellos que sabían qué buscar. Mientras tanto, las mujeres que la habían atormentado permanecían ajenas al creciente respeto que se estaba ganando de personas que realmente entendían el servicio militar y el sacrificio. La verdad salió a la luz 3 días después de la forma más pública posible. Sarah estaba terminando su entrenamiento vespertino cuando Tom Bradley se le acercó con alguien que no esperaba ver en este pequeño pueblo de Virginia. El comandante James Hawk Henderson estaba junto a Tom, vestido de civil pero con la inconfundible presencia de un líder de operaciones especiales en servicio activo. Sarah Martínez, dijo el comandante Henderson con una leve sonrisa. ¿O debería? Dijo la comandante Martínez. Sarah levantó la vista del banco de pesas donde había estado realizando lo que la mayoría en el gimnasio consideraba levantamientos de peso muerto imposibles. Su expresión reflejaba la primera sorpresa que alguien le había visto desde su llegada a la ciudad. Señor, dijo simplemente, poniéndose firme de una manera casi imperceptible para los civiles, pero obvia para cualquiera con entrenamiento militar. Descansen, respondió Henderson. Estoy aquí extraoficialmente. Tom se puso en contacto conmigo a través de conocidos en común porque le preocupaba cómo te trataban en la comunidad. La conversación tenía lugar en medio de la sala de espera, con decenas de personas cerca. Jessica, Mónica y su grupo estaban en las máquinas de cardio, a poca distancia, olvidando su entrenamiento anterior mientras se esforzaban por escuchar lo que claramente era una conversación importante. La comandante Martínez ha estado de baja administrativa recuperándose de las lesiones sufridas durante su último despliegue, explicó Henderson a Tom, hablando lo suficientemente alto para que los oyentes cercanos la escucharan con claridad. Es una de las oficiales más condecoradas del equipo SEAL 6, aunque la mayoría de sus condecoraciones son clasificadas. La sala de espera se había vuelto notablemente más silenciosa a medida que la gente dejaba de hacer ejercicio. Henderson parecía consciente de su audiencia y continuó hablando con una voz que resonó en toda la zona. Su última misión consistió en liderar una fuerza de tarea conjunta en Afganistán para rescatar rehenes de un complejo al que 3 intentos previos habían fracasado.
Eliminó personalmente a 4 combatientes enemigos y puso a salvo a 2 compañeros heridos bajo fuego intenso. El rostro de Sarah reflejaba incomodidad ante la discusión pública de su historial militar, pero Henderson continuó con la actitud de quien había decidido deliberadamente compartir información que normalmente se mantenía confidencial. El presidente le otorgó personalmente la Cruz de la Armada el año pasado, aunque la ceremonia se celebró a puerta cerrada por motivos de seguridad. Le han ofrecido el ascenso a capitana en 2 ocasiones, pero prefiere las operaciones de campo al trabajo de oficina. Tom Bradley miraba a Sarah con un respeto recién descubierto y algo parecido a la admiración. Equipo SEAL 6, repitió en voz baja. Madre mía, Sarah. Sabía que eras de operaciones especiales, pero DEBGREU. El acrónimo no significaba nada para la mayoría de los civiles presentes, pero las reacciones de Tom y otros veteranos en el gimnasio dejaban claro que estaban escuchando sobre logros que superaban con creces todo lo que habían imaginado. Está tomando un merecido descanso antes de volver al servicio activo, concluyó Henderson. Aunque, entre tú y yo, creo que se está volviendo loca con la vida civil. Sarah por fin pudo hablar. Señor, ¿era realmente necesaria esta revelación? Dado lo que Tom me contó sobre cómo te han estado tratando algunas personas, pensé que sería útil para la comunidad entender con quién están tratando, respondió Henderson. Además, tu revisión de seguridad está completa y volverás a Norfolk el mes que viene de todos modos. Las implicaciones de lo que acababan de oír empezaban a calar hondo entre los miembros del gimnasio. Jessica dejó de pedalear en su bicicleta estática y miraba a Sarah con una expresión que mezclaba incredulidad con un creciente horror al darse cuenta de lo mucho que había juzgado mal la situación. Y a Mónica parecía costarle respirar mientras asimilaba el hecho de que había pasado semanas insultando y acosando a una de las guerreras de élite del ejército estadounidense. La mujer a la que habían tachado de farsante era en realidad alguien cuyo historial militar clasificado incluía logros que la mayoría de las películas de acción no se atreverían a mostrar como realistas. Kander Martínez, dijo Henderson, retomando un tono más formal. Tengo los informes de misión que solicitó para su reincorporación al servicio activo. Quizás podríamos comentarlos durante la cena. Por supuesto, señor, respondió Sarah, aunque era evidente su incomodidad por la divulgación pública de su identidad. Mientras Henderson se preparaba para marcharse, se dirigió a todos los presentes. Damas y caballeros, han compartido este gimnasio con una auténtica heroína estadounidense, alguien que ha sacrificado más por este país de lo que la mayoría jamás sabrá. Confío en que recibirá el respeto que se ha ganado. El mensaje fue transmitido con la serena autoridad de alguien acostumbrado a que sus palabras tuvieran un gran peso. Varios socios del gimnasio asintieron respetuosamente, mientras que otros parecían demasiado atónitos para responder. Tras la marcha de Henderson, el gimnasio permaneció inusualmente silencioso. Sarah intentó continuar su entrenamiento, pero ahora era el centro de atención, lo que la incomodaba visiblemente. Personas que la habían ignorado durante semanas ahora la miraban de reojo y cuchicheaban entre sí sobre lo que acababan de descubrir. Tom Bradley se acercó a ella cuando se disponía a marcharse. Sarah, quiero disculparme por no haber hablado antes. Sospechaba que eras de operaciones especiales, pero no tenía ni idea del nivel de tu servicio. No tienes por qué disculparte, jefe maestro, respondió Sarah. Me trataste con respeto desde el principio. ¿Y los demás?, preguntó Tom, mirando hacia el vestuario donde Jessica y Mónica se habían retirado con su grupo. ¿Vas a contarles lo que te hicieron pasar? Sarah reflexionó un momento. No sabían quién era, dijo finalmente. Su comportamiento dice más de ellas que de mí. La entereza con la que Sarah afrontó la revelación de su identidad sirvió como lección final para cualquiera que prestara atención. A pesar de semanas de acoso y burlas, no mostró interés alguno en vengarse ni en humillar públicamente a sus agresoras. Su objetivo seguía siendo completar su recuperación y volver al trabajo que realmente le importaba. En el vestuario, las mujeres que habían dedicado tanta energía a burlarse de Sarah se enfrentaban ahora a la realidad de sus actos.
Habían atacado a alguien cuyo servicio a su país había sido extraordinario en todo sentido, y lo habían hecho basándose únicamente en prejuicios y suposiciones. La comunidad que había permitido e incluso alentado su acoso tendría ahora que reflexionar sobre lo que ese comportamiento revelaba acerca de sus valores y su comprensión de quienes sirven para protegerlos. Los días posteriores a la visita del comandante Henderson supusieron una transformación radical en el trato que recibía Sarah en el gimnasio y en toda la comunidad. La noticia de su verdadera identidad se extendió rápidamente por el pequeño pueblo, gracias a quienes habían presenciado la revelación y a quienes habían oído relatos de segunda mano sobre su extraordinario historial de servicio, relatos que Tom Bradley tuvo que atender. Los miembros de la comunidad, curiosos y deseosos de saber más, no paraban de hacer preguntas. Para saber más sobre el equipo SEAL 6 y el verdadero significado de los logros de Sarah, explicó pacientemente que DeBGRU representaba la cúspide de las operaciones especiales militares, que menos de 300 personas estaban cualificadas para servir en la unidad en cualquier momento, y que la comandante Martínez no era solo una miembro, sino una líder dentro de ese grupo de élite. Es literalmente una de las personas más peligrosas del planeta, explicó Tom a un grupo en la cafetería local, entrenada para operar en cualquier parte del mundo bajo cualquier condición. El hecho de que haya estado viviendo tranquilamente entre nosotros, recuperándose de las heridas sufridas protegiendo a este país, debería hacer reflexionar a todos en este pueblo. El ambiente en el gimnasio cambió drásticamente. Donde antes Sarah había sido objeto de burlas, tras semanas de acoso, se topó con un respeto casi reverente que claramente la incomodaba. Los miembros que la habían ignorado durante semanas ahora la saludaban amablemente y le agradecían su servicio. Aceptó estas interacciones con gratitud, pero mantuvo su preferencia por la privacidad y la conversación mínima. Jessica se encontraba en una situación imposible. La revelación de la verdadera identidad de Sarah había expuesto no solo su error de juicio, sino también su crueldad hacia alguien que merecía honor en lugar de acoso. Le costaba encontrar la manera de abordar su comportamiento, sabiendo que cualquier disculpa sonaría vacía. Después de semanas de ataques verbales constantes, Mónica se enfrentó a desafíos similares. Su esposo, el oficial de policía, se había enterado de la visita del comandante Henderson por colegas que comprendían la importancia de la designación del equipo SEAL 6. Cuando llegó a casa y supo del papel de su esposa en el acoso a una veterana de combate condecorada, su reacción fue rápida y airada. «¿Hiciste qué?», le exigió el oficial Martínez cuando Mónica confesó su comportamiento. ¿Pasaste semanas burlándote de un SEAL de la Marina? ¿Tienes idea de lo que sacrifican esas personas por este país? ¿De lo que pasan solo para calificar para ese trabajo? La conversación que siguió fue una de las más difíciles de su matrimonio. Mónica se vio obligada a confrontar no solo sus acciones hacia Sarah, sino también las actitudes y suposiciones que las habían llevado a actuar así. La decepción de su esposo fue más difícil de soportar que cualquier confrontación directa con Sarah. Brenda, que trabajaba en el banco local, descubrió que Sarah había estado donando discretamente a organizaciones benéficas locales para veteranos desde su llegada a la ciudad. Las donaciones eran sustanciales y se hacían a su nombre militar, lo que explicaba por qué nadie las había relacionado con la mujer callada del gimnasio. Saber que alguien a quien había ridiculizado estaba apoyando en secreto a los veteranos de la comunidad añadió otra capa de vergüenza a su creciente arrepentimiento. La última semana de Sarah en el gimnasio antes de regresar a Norfolk estuvo marcada por una serie de encuentros incómodos, ya que varias personas intentaron disculparse por su comportamiento o indiferencia anteriores. Manejó cada interacción con la misma dignidad silenciosa que había demostrado durante su tiempo en la comunidad. El doctor. Chen se le acercó durante su última sesión. Durante su entrenamiento, expresó su admiración profesional por su servicio y su arrepentimiento personal por no haber intervenido al presenciar el acoso. Debía haber dicho algo, le confesó como compañero veterano. Tenía la responsabilidad de hablar.
No me debe nada, doctora, respondió Sara. Cada quien decide cómo manejar las situaciones difíciles. Su respuesta demostró las mismas cualidades de liderazgo que le habían valido puestos de mando en la unidad militar de élite más prestigiosa del mundo. En lugar de guardar rencor o exigir disculpas, se centró en seguir adelante y completar su misión, que en este caso era su recuperación física y mental. El encuentro más difícil se produjo en su último día, cuando Jessica finalmente reunió el valor para acercarse a ella directamente. Sara estaba guardando sus cosas en la bolsa del gimnasio cuando Jessica apareció, nerviosa e insegura. «Comandante Martínez», comenzó Jessica con la voz temblorosa. «Necesito disculparme por cómo la traté. Me equivoqué en todo y me avergüenzo de mi comportamiento». Sara la miró fijamente, percibiendo la angustia evidente y el remordimiento genuino. «¿Por qué se disculpa exactamente?», preguntó en voz baja. La pregunta obligó a Jessica a explicar todo lo sucedido. «En lugar de ofrecer una vaga expresión de arrepentimiento, me burlé de tu servicio sin saber nada de tu pasado. Incité a otros a faltarte al respeto. Hice suposiciones basadas en prejuicios e ignorancia. Traté a un verdadero héroe como a un impostor porque era demasiado estrecha de miras para reconocer la verdadera fortaleza». Sara asintió lentamente. «¿Entiendes por qué estuvo mal? Porque eres un veterano de combate condecorado que arriesgó su vida por este país», respondió Jessica. «No», dijo Sara con firmeza. «Estuvo mal porque trataste a otro ser humano con crueldad basándote en suposiciones. Mi servicio militar no me hace más merecedora de respeto y dignidad. Toda persona merece eso». La corrección impactó a Jessica más que cualquier confrontación airada. Sara le estaba enseñando que el problema fundamental no era no reconocer a un héroe de guerra, sino no tratar a un semejante con la decencia básica. «Tienes razón», susurró Jessica. «Lamento en quién me convertí en esas interacciones. No sé cómo compensarlo». «Aprende de ello», sugirió Sara. «Piensa antes de juzgar. Ten en cuenta que quizás no conozcas toda la historia de alguien. Trata a los demás como te gustaría que te trataran si estuvieras en su lugar». La conversación terminó con Jessica llorando y Sara manteniendo su compostura característica. Fue una demostración final de las cualidades de liderazgo que le habían valido el mando de las operaciones más peligrosas, misiones estadounidenses en la guerra moderna. Tom Bradley organizó una reunión informal en la Marina para la última noche de Sara en la ciudad. Varios veteranos locales asistieron junto con miembros de la comunidad que querían expresar su agradecimiento por su servicio. El evento fue pequeño y respetuoso, honrando su preferencia por la privacidad y reconociendo sus contribuciones. Durante la reunión, Tom le entregó a Sara una placa conmemorativa, reconociendo su servicio a la comunidad durante su periodo de recuperación. «Nos mostraste lo que significa la profesionalidad discreta», dijo. «Cómo comportarse con dignidad en cualquier circunstancia. Es un honor haberte tenido entre nosotros». La respuesta de Sara fue breve pero sincera. «Esta comunidad me dio un lugar para sanar y recuperarme. El acoso fue un pequeño precio a pagar por la paz y la normalidad que encontré aquí. Recordaré la amabilidad más que las críticas». Al finalizar la noche, varias personas se acercaron a Sara individualmente para expresarle su agradecimiento personal o hacerle preguntas sobre el servicio militar. Ella respondió lo que pudo, manteniendo la discreción apropiada sobre los aspectos clasificados de su trabajo. A la mañana siguiente, Sara cargó sus pocas pertenencias en su auto y se preparó para regresar a la base naval de Norfolk. El estacionamiento del gimnasio donde había intervenido para detener una agresión estaba en silencio bajo la luz del amanecer. En unas horas, regresaría al mundo de las reuniones informativas clasificadas, ejercicios de entrenamiento y preparación para misiones que la mayoría de la gente jamás conocería. Tom Bradley llegó para despedirla, llevándole café y expresando su deseo de que se mantuvieran en contacto. «Sabes, siempre serás bienvenida aquí», le dijo. «Esta comunidad aprendió algo importante al tenerte entre nosotros». «Eso espero», respondió Sara. «Todos merecen ser juzgados por sus acciones, no por su apariencia ni por suposiciones sobre su pasado». Mientras se alejaba en coche del pequeño pueblo de Virginia,
Sara reflexionó sobre las lecciones que la experiencia le había enseñado acerca de la vida civil y la naturaleza humana. El acoso había sido desagradable, pero no sorprendente. La gente suele temer o burlarse de lo que no comprende. La verdadera revelación había sido la capacidad de crecimiento y cambio que había presenciado en algunos de los que inicialmente la habían juzgado mal. Su teléfono vibró con un mensaje del comandante Henderson confirmando su agenda de reuniones informativas. En 48 horas, regresaría a un mundo donde sus capacidades eran comprendidas y valoradas, donde su discreta profesionalidad era reconocida como la marca de una verdadera pericia, en lugar de motivo de sospecha. El pequeño pueblo costero recuperó su ritmo habitual tras su partida, pero el impacto de su presencia perduró. Las conversaciones en el gimnasio y en toda la comunidad ahora incluían una mayor conciencia de los veteranos que vivían entre ellos y un mayor aprecio por los sacrificios realizados por personas cuyo servicio a menudo pasaba desapercibido. Jessica, Mónica y las demás que habían acosado a Sara tuvieron que lidiar con las consecuencias de sus actos. Habían aprendido que sus suposiciones y prejuicios podían llevarlas a atacar a quienes lo arriesgaban todo para protegerlas. La lección las acompañaría mucho después de que Sara Martínez regresara a su mundo clasificado de operaciones militares de élite. Al final, la estancia de Sara en el pequeño pueblo de Virginia había logrado exactamente lo que necesitaba: recuperación física, preparación mental para su regreso al servicio y un recordatorio de aquello por lo que luchaba. La comunidad le había brindado esos regalos, incluso si algunos de sus miembros se habían mostrado reacios a participar en el proceso. La historia se convirtió en parte de la leyenda local, transmitida como una advertencia sobre el peligro de juzgar a las personas por su apariencia y la importancia de tratar a todos con dignidad y respeto. Más importante aún, sirvió como recordatorio de que a menudo los héroes caminan entre nosotros sin ser reconocidos, cargando con sus fardos en silencio mientras nosotros seguimos con nuestra vida cotidiana, sin saber jamás cuánto les debemos a su valentía y sacrificio. Sí,